Bueno, muy bien. Entonces un nervio somatomotor, como bien dijimos, tiene dos neuronas. Y esto es para que tengan idea de cómo funciona un nervio somatomotor y un nervio visceromotor. Una neurona que, por ejemplo, se origina en la corteza prefrontal, ¿sí? O la corteza motora primaria se llama, de la sustancia gris cerebral, donde tiene su cuerpo y su axón baja hasta, por ejemplo, conectarse con un núcleo de un par craneal, por ejemplo, el nervio oculomotor u motor ocular externo, y de ahí se genera el nervio craneal, que es a las nuevas fibras hacia el músculo a inervar. O, por ejemplo, para célula de los miembros, sale de la corteza prefrontal la neurona que inerva, por ejemplo, el miembro superior derecho, el músculo deltoides, y ya a nivel medular encuentra su segunda neurona que va a formar, por ejemplo, el nervio circunflejo que inerva el deltoides. Ahí tienen dos neuronas. Lo mismo el sistema visceromotor, o también citamos sistema nervioso autónomo, la parte motora del sistema nervioso autónomo, que dijimos que el visceromotor era involuntario, y se va a encargar de mover o de generar alguna acción en alguna glándula, músculo, liso o tejido especializado que no requiera de nuestra voluntad. Por ejemplo, los nervios parasimpáticos que salen del tronco del encéfalo o del plexo sacro de la médula, o todo lo que es el simpático toracolumbar para estimular, ¿sí? Esto no es que quiero que lo entiendan ahora, pero quiero que sí sepan de dónde sale. Más allá de esto, los nervios craneales, los pares craneales, a diferencia de los pares espinales, tienen un origen real y un origen aparente. Y eso es importante que lo sepan. El origen real corresponde al sitio donde están ubicados los núcleos de esos nervios. Los núcleos son el conjunto de cuerpos neuronales de donde van a salir los axones que generan el nervio espinal o el nervio craneal. Esos núcleos son distintos para cada par. Y el origen aparente corresponde al sitio por el cual los nervios emergen del tronco del encéfalo, que generalmente es muy cercano a donde está el núcleo, pero no necesariamente tiene que ser en el mismo sitio. Un origen real, donde está el núcleo, un origen aparente por donde emergen del tronco del encéfalo. Por ejemplo, aquí vemos el origen aparente de los pares craneales, por ejemplo el oculomotor o motor ocular externo que sale del surco interpeduncular, porque queda al lado de los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo. ¿Sí? El cuarto par, ¿sí? Que sale de la pared superior del cuarto ventrículo, que viene desde atrás. Ya en la protuberancia el único que sale es el quinto par o el trigémino, que sale de la pared lateral del puente o del bulbo o de la protuberancia. Y fíjense que de ahí en más el 6, el 7 y el 8 salen del surco bulbo protuberancial, que está en el surco que separa la protuberancia del bulbo. Y el 9, 10 y 11 salen de los surcos retroolivares o preolivares. Esta es una estructura redondeada que se le llama oliva vulvar, que es un núcleo intermedio para vías intermedias, principalmente cerebelosas. Y si sale por delante, como sale el par 12 el hipogloso, se llama preolivar. Y si salen de atrás, se llama retroolivar. 9 del 10 y 11 salen del surco retroolivar. Entonces en esta siguiente diapo vemos cada uno de los nervios y su origen aparente, ¿sí? Que ustedes después repásenlo. Vamos a seguir nosotros con lo que es los núcleos reales o los orígenes reales. Este es el origen real de los nervios craneales. Esto es todo un corte sagital, un esquema de un corte sagital de todo lo que es el tronco del encéfalo. Acá está el mesencéfalo, esta es la protuberancia y esto es el bulbo. El cerebelo por detrás, esto todo intracraneal. Y fíjense como, por ejemplo, el motor ocular común tiene el origen aparente en el surco interpeduncular, pero su núcleo, o su origen real, ¿sí? Está en el techo del mesencéfalo, allá atrás. O al revés, el nervio patético, ¿sí? Que dijimos que es
es lo único que aparece desde el dorso del tronco del encéfalo, su núcleo, ¿sí?, también está en el techo. Muy diferente, por ejemplo, el núcleo del séptimo par, ¿sí?, que fíjense que sale del surco bulbo-protuberancial, pero hace dentro de la protuberancia una rodilla, ¿sí?, que se ve como eminencia redonda en el techo del cuarto ventrículo, para luego salir por el motor, rodeando el motor ocular externo, junto con él por el surco bulbo-protuberancial. De más hay que decir que, por ejemplo, el nervio vago, que es un nervio mixto o completo, que tiene todas las funciones de un nervio craneal, tiene varios núcleos. Todos estos son núcleos de emergencia real del décimo par, ¿sí?, todos, y solamente vemos una emergencia aparente desde el surco retroolivar medio. Entonces, no es lo mismo hablar de un origen real que un origen aparente, a diferencia de los nervios espinales, como dije anteriormente. Esta diapositiva esquemática de la pared de lo que es la vista dorsal, sacando el cerebelo del tronco del encéfalo, muestra, ¿sí?, en la porción izquierda, ¿sí?, de la pantalla, todo lo que son los núcleos motores, y la porción derecha los núcleos sensitivos, denotando el diferente origen de los real de los pares craneales con respecto a su origen aparente. Por ejemplo, fíjense que la parte motora del nervio trigémino, ¿sí?, y la parte motora del nervio trigémino sale de el medio de la protuberancia, pero su núcleo sensitivo, ¿sí?, sale muy de al lado, ¿sí?, y son dos núcleos para formar un solo nervio. O, por ejemplo, del nervio vago, ¿sí?, que tiene un núcleo motor, un núcleo visceromotor, un núcleo somatomotor, un núcleo somatosensitivo. Todos estos cuatro núcleos van a formar un mismo nervio. Está claro cuando se dice entonces que el origen real de los nervios craneales no es el mismo que el origen aparente. Y estos van a emerger o van a entrar al cráneo y se van a comunicar con el cuerpo a través de los orificios de base de cráneo que ustedes ya los deben conocer. El primer par, o el nervio olfatorio, a través de la lámina cribosa del etmoides. El segundo par, o el nervio oftálmico, o el nervio óptico, a través del conducto óptico, ¿sí?, que es parte del efenoides. En la hendidura efenoidal, que es la hendidura que queda entre el ala menor y el ala mayor del efenoides, pasan el tercer par, o motor ocular común, el cuarto par, o patético, el quinto par, o la rama oftálmica del quinto par, del trigémino, y el sexto par, motor ocular externo, o abducens. Todos esos pasan por la hendidura efenoidal, todo para la inervación motora del ojo principalmente. En el orificio redondo mayor, que es este, pasa la quinta de la rama maxilar superior o maxilar solo del trigémino, que es para la sensibilidad de la cara. Por el orificio oval pasa la rama mandibular o maxilar inferior para los nervios masticatorios. También pasa la arteria meningia menor. Por el agujero redondo menor solo pasa una arteria, no pasa el nervio, pasa la arteria meningia media, es una arteria grande, ¿sí?, rama de la arteria maxilar, para la inervación de todas las meninges. Por el conducto auditivo interno, de la cara interna del peñasco, que era parte del hueso temporal, pasa en el séptimo par o par facial, séptimo bis o intermediario, y el octavo par o estatoacústico, para la inervación motora de la cara y para la audición, ¿sí?, y estabilidad del cuerpo. Por el agujero rasgado posterior, ¿sí?, que es entre la unión del peñasco y la escama del occipital, que tiene una porción posterior que es vascular, por donde se genera o empieza la vena yugular interna, y una porción anterior nerviosa, donde pasan el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal. Y por el agujero condilio anterior, que es todo hueso occipital, pasa el 12º par o el hipogloso. Así lo tienen que saber, así se lo van a tomar. Son por cuales ingresan o egresan los nervios desde el tronco del encéfalo o parte del encéfalo en sí hacia el exterior, y desde el exterior hacia el cráneo. Entonces, bien, como dijimos, tenemos
nervios que son puramente sensoriales, nervios que son motores, exclusivos y nervios que son mixtos. Ahora lo vamos a ver uno por uno. Los nervios motores, que son los más fáciles de empezar, que son el tercero, motor ocular común, cuarto, patético, sexto, motor ocular externo, el onceavo, nervio espinal, y el doceavo, nervio hipogloso. ¿Sí? Fíjense, son todos nervios motores. Por ejemplo, el motor ocular externo es un nervio motor, y somatomotor y visceromotor. Es el motor de casi todos los músculos del ojo, menos los que inervan los otros nervios que ahora vamos a ver. Y el visceromotor parasimpático, constrictor de la pupila. ¿Sí? Hace que la pupila, que es el orificio que está por dentro del iris, se cierre ante determinados estímulos. El patético troclear o cuarto par es motor exclusivo y inerva el oblicuo mayor, que nos hace mirar para arriba y para abajo. El motor ocular externo o nervio abducens inerva el recto externo de cada ojo, se hace mirar para la derecha o para la izquierda, depende cuál se estimule. El onceavo paro espinal estimula e inerva motoramente el trapecio y el esternocleidomastoideo, músculos para la motilidad de la cabeza entera. Y el hipogloso, también llamado hipogloso mayor, los músculos de la lengua. Aquí, como ejemplo, se ve un corte sagital, parasagital, porque está para, no en la línea media, sino hacia el lado derecho, de la fosa orbitaria, en donde vemos el hueso frontal, el hueso maxilar por debajo, ¿sí? La hendidura esfenoidal, y esto es el tronco del encéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Esto es el globo ocular y los distintos músculos extrínsecos del ojo. Ha sido seccionado aquí el músculo recto interno para poder ver los nervios más específicamente. Y vemos que está el motor ocular externo, que va a inervar el nervio motor ocular externo, que fue seccionado, el recto externo. Vemos el motor ocular común, tercer pan, ¿sí? Que penetra por la hendidura esfenoidal e inerva, fíjense, a todos los músculos, ¿sí? El músculo superciliar, el recto superior, el recto inferior, el oblicuo menor. El segundo paro, nervio óptico, directamente para la inervación de la sensibilidad ocular, o sea, para poder ver. El cuarto paro patético, fíjense que sale de atrás y va a inervar solamente este músculo superior, que se llama troclear porque este músculo se inserta y se refleja sobre una tróclea, ¿sí? Para girar el ojo hacia arriba. Y la rama oftálmica del trigémino, ¿sí? Que sale del quinto par, que aquí está seccionada. Todo para la motilidad oculomotora. Los otros, otros nervios motores especiales, como son el nervio espinal, que es este nervio que está aquí. Esto es un corte de la pared lateral del cuello, en donde vemos el músculo esternocleidomastoideo, muchos músculos que son infraioideos del cuello. Esto es la clavícula, y aquí empieza el músculo pectoral mayor y deltoides. Entonces vemos que inerva el músculo pectoral, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, este nervio que se llama espinal. Y aquí un corte del piso de la boca de manera sagital, donde vemos la sínfisis mediana del hueso mandibular, el piso de la boca, el hueso ioides, y vemos todos los músculos de la lengua inervados por este nervio que se llama nervio hipogloso.